Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Caminando nosotros con la palabra de Dios en este mes de septiembre, mes de la Biblia. Recuerden que el día 30 de septiembre se celebra a San Jerónimo, que fue el que tradujo desde el arameo hebreo y del griego al latín. Por eso la primera vez que se compendió todo en un solo libro se llamó Vulgata, porque se tradujo todo al idioma que se hablaba, el idioma del vulgo. Así que en este día también seguramente tenemos algunas preguntas, así que tratemos de pedirle al Espíritu Santo nos guíe para poder responder. Padre, ¿es lo mismo evangelizar que catequizar? Esa pregunta creo que siempre en este último tiempo, sobre todo en este siglo pasado y en el siglo que estamos viviendo, muchos se preguntan, porque muchas veces se ha pensado que era lo mismo, o muchas veces se ha pensado que no era necesario evangelizar. Por eso vamos a definir las dos cosas. En el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, dice justamente San Pablo: ay de mí si no evangelizare. Para mí evangelizar no es una obligación, sino una necesidad. Así que pensemos rápidamente qué es lo esencial, necesario nosotros para vivir. Por ejemplo, respirar. Dejo de respirar, me muero. Eso es una necesidad. Puedo no lavar, pero no puedo vivir sin respirar. Entonces, la iglesia vive para evangelizar, nos dice el documento Evangelii Nunciandi, hace ya muchos años. Entonces, yo creo que la iglesia no vive sino evangeliza, tomando de ese texto de San Pablo, que la evangelización no es una obligación, sino una necesidad de todos los cristianos. Uno no evangeliza porque alguien te mande, sino uno evangeliza porque viva en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Por lo tanto, la evangelización esencial de la iglesia le sirve para vivir. Y catequizar significa hacer. Eso como cuando vamos y jugamos a veces en el campo donde hay cerro y empezamos a gritar cosas y nos devuelve el eco el cerro. Bueno, catequizar es ese trabajo. Catequizar quiere decir hacer eco, pero de la palabra de Dios. Es decir, hacer que la palabra de Dios resuene varias veces de tal manera que profundizando. Entonces, la catequesis es tarea primordial de la iglesia, dice el documento posinodal que se llama Catequesis Tradende. Entonces, este texto dice, la catequesis es tarea primordial, mientras que la evangelización es tarea esencial. Tarea esencial quiere decir que no se puede vivir sin eso. Tarea primordial tiene que ser la primera. Es decir, ¿qué está antes? ¿Evangelizar o catequizar? Obviamente, evangelizar. Evangelizar es hacer el anuncio de la palabra de Dios, pero de una manera, diríamos, viva, diríamos, hablándole al otro de que Cristo está vivo, no profundizando, sino haciendo que el otro sienta ese impacto del encuentro con la persona de Jesús. Mientras que catequizar es profundizar eso que hemos recibido en la evangelización. Por eso en la iglesia primitiva, sobre todo los 6 primeros siglos, se dedicaba a evangelizar y después se catequizaba. La evangelización era algo de impacto, mientras que la catequesis llevaba varios años, podía ser entre 1, 3, 4, 5, 10 años. Eso dependía de la comunidad para, diríamos, recibir a la persona en los sacramentos de iniciación, que son bautismo, Eucaristía y confirmación. Eso se recibía en la noche de la vigilia pascual, es decir, antes del domingo de resurrección. El obispo le daba la comunión, lo bautizaba, le daba la comunión y la confirmación a los que habían sido catequizados, porque lo que se buscaba del catequizado no es que sepa de memoria todo, sino de que viva lo catequesis, porque si no se puede olvidar y después eso no sirve en una persona que recién se ha convertido. Tiene que profundizar muy bien la palabra
y era por eso la comunidad la encargada de esto. Después nosotros pasamos a un periodo en donde se exigió la catequesis, pero se olvidó la evangelización. Por lo tanto, muchos de los que tienen mi edad, por ejemplo, han vivido la catequesis, pero no han vivido la evangelización. Posteriormente, con algún retiro, algún encuentro, vivimos ese encuentro evangelizador. Pero si no, por eso ahora, antes de comenzar la catequesis, muchas veces en muchas parroquias se evangeliza, se hace el anuncio de Cristo vivo, el anuncio del amor de Dios, de un Dios que te ama y quiere tu conversión. Después vendrá la catequesis de la persona, si desea sobre todo bautizarse, recibir la comunión y la confirmación. Padre, entonces todos podemos evangelizar y catequizar. La tarea de la evangelización es para todos. ¿Por qué? Porque obviamente si yo he sido evangelizado y he visto que otros han tenido la posibilidad del encuentro con Jesús, no puedo yo después quedarme callado algo que he recibido, que es lo que dice San Pablo en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Él no se queda callado de lo que ha recibido. Él ha vivido la experiencia del encuentro con Jesús y por lo tanto para él, vuelve a decir, es una necesidad anunciar a Jesús. Mientras que catequizar también es tarea de todos los cristianos. Todo cristiano, es decir, todo aquel que se ha bautizado, hecho la comunión y la confirmación, tendría que ser catequista. Pero claro, si vamos a hacer una especie de encuesta a ver de cuántos de los bautizados que tienen la comunión y confirmación están dispuestos a evangelizar y a catequizar, muchos te van a decir, no estoy preparado, que lo hagan la gente de la parroquia, porque no han tomado conciencia de que para qué han recibido esos sacramentos. Padre, ahí veo en su biblioteca varias Biblias. ¿Usted cuál nos recomienda para que leamos? A ver, más que recomendar para leer, sería para qué nos va a servir cada una de estas. Por ejemplo, yo voy a sacar aquí dos de ellas. Por ejemplo, esta es la Biblia argentina, si se puede decir, porque esta Biblia se hizo con biblistas acá en la Argentina, desde los estudios de los originales, pero con biblistas argentinos. Y el texto de esta Biblia está de acuerdo al castellano que hablamos aquí en la Argentina y alrededor de la Argentina. Por eso ahora los textos de esta Biblia se han propuesto para la liturgia en la misa. Es decir, los textos que leemos en el leccionario, la primera lectura, el Salmo, el Evangelio que leemos en la liturgia, han sido entresacados de este texto de la Biblia. Y se han unido Uruguay, Bolivia y Paraguay, menos Chile, se han unido para tener esta traducción en la liturgia. Ahora bien, ahora tenemos esta otra Biblia, que es la Biblia de Jerusalén. Se llama así porque quienes hicieron la traducción de esta Sagrada Escritura, la hicieron allá, in situ, diríamos en el lugar, en Jerusalén, hombres y mujeres especializados que han trabajado sobre los textos originales en Tierra Santa. Por eso es que la llamaron Biblia de Jerusalén. Entonces yo creo que estos dos textos, por ejemplo, nosotros los tenemos acá en la Iglesia Católica, pero esto es para estudio, ¿no? La Biblia de Jerusalén tiene términos técnicos que nos sirven para el estudio de la Biblia. Por eso si uno quiere estudiar la Biblia, tendría que tomar el texto de... No va a hacer diferencia en cuanto a lo que dice, sino en cómo lo dice, cuál es el término que utiliza. Muchas veces en los modismos, en las formas en que se habla en un país, desvirtúa el sentido original, diríamos, del texto. Eso es lo que hace esta Biblia de Jerusalén. No modificarlo, tratar de ser fiel al texto original. No quiere decir que el otro no lo sea, pero este trata de ser desde esa fidelidad técnica, diríamos, en el término técnico.
Yo creo que nos puede ayudar eso. Después hay otras traducciones. Hay una Biblia que se llama la Biblia latinoamericana, que esa es la de las traducciones aquí en América Latina, es la más antigua, es la primera que se hizo después del Concilio Vaticano II, allá por los años 70, se hicieron las traducciones de la Biblia latinoamericana. En un tiempo estuvieron prohibidas porque decían que eran en cierta forma de tendencia comunista, porque se hablaba con el lenguaje del pueblo. Por ejemplo, no usaba el vosotros, sino el ustedes. Ustedes hagan esto, no vosotros hacéis, o de esa forma, ¿no? Hablar el castellano como no lo hablamos nosotros. Y entonces, por usar un lenguaje corriente, decían que era de una tendencia comunista. Entonces, por ahí debo tener un suplemento que en ese tiempo, cuando yo estudiaba en el seminario, deberíamos tener junto con la Biblia, porque decía que si no estábamos en esa tendencia comunista. Pero en realidad esa traducción es muy fiel al original en cuanto a traducción. Lo hermoso diríamos, de esa Biblia latinoamericana es que al pie de página, aquí esta parte, tiene muchas indicaciones, meditaciones de la palabra que le hace bien a la persona. Por eso mucha gente la sigue comprando, la sigue utilizando, porque es una Biblia que en la explicación la tiene muy clara, mientras no lo es. Después nosotros tenemos otros textos, por cierto, es decir, pueden ser, en cierta forma nos podrían ayudar. Hay un texto español de un traductor que se llama Shekel. Él ha hecho una traducción más bien de tipo poética, digamos. Él usa bien la lengua castellana, entonces, es decir, en la traducción de esa Sagrada Escritura está en un lenguaje muy rico, castellano. Entonces, por ahí es que mucha gente lo usa porque de repente tiene un lenguaje muy lindo, muy digamos, poético. Mientras que hay otras traducciones que se llama Biblia en el lenguaje actual. Es una Biblia ecuménica. ¿Qué quiere decir ecuménica? Esta Biblia la han hecho tanto, diríamos, biblistas católicos como biblistas de otras iglesias. Y la que pone el dinero, diríamos, para imprimirlas es las Sociedades Bíblicas Unidas, que pertenecen a las iglesias cristianas. Ellas han hecho y llevan a nivel latinoamericano la firma del presidente de la conferencia episcopal, diríamos, del CELAM, sería de la conferencia episcopal latinoamericana, es decir, para avalar. Y acá en la Argentina, esa Biblia en el lenguaje actual estaba avalada con la firma del arzobispo primado de Buenos Aires, que en ese entonces era el arzobispo Jorge Bergoglio, que ahora es Papa Francisco. Así que esa es una Biblia que tanto el Papa actual y nuestro obispo Marcelo decían es la Biblia de quinto grado. ¿Por qué? Porque dicen que hasta un niño de quinto grado puede entender la traducción, diríamos, de esa Biblia en el lenguaje actual. Pero no, esto a veces no nos va a ayudar tanto en el estudio. Sí, para hacernos entender, porque tiene un lenguaje muy accesible. Pero a veces de ser tan accesible pierde el sentido original. Así que eso es lo que les puedo decir. Y para los niños, para los chicos. Ha salido una edición que se llamaba Biblia del Niño, en donde se explicaba las partes más importantes, diríamos, de la Sagrada Escritura, pero explicada en un lenguaje, diríamos, sencillo para los niños. Yo creo que con esto podemos ir justamente a meditar la palabra. Sería bueno, yo le daría como trabajo que busquen un libro, y siempre en los libros, cada uno de los libros tiene una introducción allí. Por ejemplo, dice Génesis y hay una introducción del Génesis. Entonces eso nos sirve para tener una visión global del libro que vamos a leer. Yo siempre he buscado eso
porque en esa especie de presentación del libro después ya tengo una idea clara de lo que voy a leer dentro de la Biblia. Así que les ayuda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.